Ok, voy a hacer un pequeño resumen de la clase anterior, que era la parte 2, y aprendimos sobre la doctrina de la revelación. Vimos, así como rápidamente, qué era el significado de revelación, y es, en términos estrictos, es revelar algo que estaba oculto, o descubrir algo que estaba oculto para que se pueda ver y saber en qué consiste. Y en términos más amplios, mencioné que era un comunicado de Dios. Así podemos evitar, digamos, cuestiones sobre que no toda la Biblia es algo que Dios se revela, porque, por ejemplo, digamos, en las cartas de Pablo, él no, nada más manda como saludos, ¿verdad? Gente al final de las cartas. Entonces, o sea, como que no está revelando algo como oculto. Así que en ese significado estricto no tiene nada que ver, pero si es un comunicado de Dios, podemos aprender algo de que Pablo también tendría sus amistades y cosas así, gente que a la que quería, cosas así. Es un comunicado que Dios nos enseña por medio de Pablo y su amistad. ¿Qué más vimos? Vimos cuál es la probabilidad de la revelación. Vimos que hay dos tipos de revelación. La gente está discutiendo en el canal de discusiones. Voy a silenciarlo por una hora. Vimos que hay dos tipos de revelación. La revelación general, que está impartida tanto en la creación como en la experiencia moral. Tal vez se puede decir que en un sentido religioso hay un sentido religioso universal de eso. Vimos muchas cosas aparte de eso. También vimos la otra cuestión, que era la revelación especial, que era Jesucristo y las Sagradas Escrituras. También hay como una cierta tercera forma de revelación especial, que era, digamos, como la forma en que nosotros somos usados para esparcir el Evangelio. O sea, que el testimonio de los cristianos que dan del Evangelio. Yo también di otra forma que el Dr. Craig habla, y es de como aquellos visiones, sueños, cosas así, esos sentimientos que Dios no quiere revelar de algo. Puede ser una. Y bueno, vimos la cantidad extrema de pasajes bíblicos sobre esto. Y ahí terminamos. Ahora, como revelación especial, vimos las escrituras, pero se mencionó en la clase pasada que como es una materia tan larga, al igual de que Jesucristo, se van a tomar más explicación sobre ella. Y hoy empezamos con lo que es la revelación especial en base a las escrituras. Con eso empezamos la clase de hoy. Así que la Biblia es la forma material de la revelación especial. La revelación especial de Dios nos viene por medio de la Biblia, y por ella nos enteramos acerca de Jesús y nos encontramos con Él. Es la base y la norma para toda predicación y enseñanza cristiana, y por lo tanto se la puede describir como la forma material de la revelación divina especial. Y esto significa varias cosas. Lo primero significa la condescendencia de Dios. Nuestro conocimiento de Dios depende de Él, de que Él se haya designado comunicarse con nosotros como un adulto que habla con un niñito. Dios ajusta su lenguaje y forma de expresión a nuestra capacidad. Como dice Calvino, como las nodrizas con las criaturas, Dios acostumbra a balbucear en cierta medida al hablar con nosotros. O sea que esa típica mamá que le dice, oh, algo así. No lo voy a repetir porque si no me pierdo toda la dignidad. Pero sí, me imagino que han visto cómo una mamá trata de hablar con el bebé, aunque no digan nada, ¿verdad? Así podría ser Dios con nosotros. Por tanto, no debemos ofendernos por el lenguaje directo de la Biblia o por su contenido frecuentemente mundano. El siguiente sería la posibilidad de la revelación verbal. La afirmación de que Dios ha hablado por medio de las palabras de la Biblia corresponde a la suposición cristiana de un Dios personal no creado. Él puede perfectamente comunicarse al nivel de sus propias criaturas racionales y hablantes por medio del lenguaje. Negar la revelación verbal en principio, como hacen algunos,
es en efecto negar la realidad de un Dios creador. Aquel que ha formado la boca no podrá hablar. Y eso puede referenciarse al Salmo 94:9. Otra cosa sería la verdad analógica. Al darse a conocer al ser humano, Dios usó el principio de la analogía, por medio de la cual algo que pertenece a una esfera de la experiencia y el lenguaje se usa para explicar algo de otra esfera. La revelación especial se relaciona con la esfera de la experiencia de Dios de sí mismo y su propia expresión eterna de esa experiencia, por un lado, ¿verdad? Y la esfera de la experiencia humana y nuestra expresión de ella por otro. Dios elige aquellos elementos de nuestra esfera de la experiencia y el lenguaje que puedan servir como analogías pertinentes de la verdad de su propia esfera de experiencia y expresión de sí mismo. Únicamente Él se conoce a sí mismo, pero como Creador y Redentor también nos conoce a nosotros, y puede, por lo tanto, establecer soberanamente puntos de contacto donde su esfera de experiencia se refleje verdaderamente en la nuestra. Y como una aclaración, así como un paréntesis súper grande, recuerde que a diferencia de la serie que tenemos de Problema del Mal, yo utilizo más este libro como si fuera como un club de lectura. Entonces normalmente lo que estoy haciendo es leer exactamente el libro y le estoy pasando como a los puntos importantes en la presentación. Ok, cierro paréntesis, dice: las escrituras son la expresión material de esta autorrevelación de Dios. Y es obvio que la cosa análoga no refleja plenamente la verdad de lo que es únicamente una analogía. Retenemos nuestras limitaciones humanas, o sea, el lenguaje de la Biblia sigue siendo humano. No toda la verdad de Dios puede transmitirse por medio del lenguaje. Las escrituras mismas distinguen las cosas secretas que pertenecen a Dios de las cosas reveladas que, y como dice estos versículos, nos pertenecen a nosotros y para nuestros hijos para siempre. Perdón. Que tengo que... Ok, ahora sí. Me estaba perdiendo. Esto de ninguna manera estorba que sea una afirmación totalmente verdadera en todas sus partes. Como dicen Francis Schaeffer, dice: ¿hay alguna razón para que el Dios personal no creado no pudiera hablarnos verdaderamente de sí mismo, aunque no plenamente? Pero lo que está diciendo aquí es que, de alguna manera, aunque el lenguaje es apropiado y dice sus verdades, no se puede expresar profundamente cuando se habla como plenamente, se habla de forma completa, como debería de ser. Entonces, aunque sí se puede expresar las verdades, no se puede llegar a todo lo pleno, ¿verdad? Así que el lenguaje humano es un medio totalmente adecuado para comunicarnos la verdad de Dios. Las afirmaciones de la revelación especial en las escrituras, cuando se reciben como la palabra fidedigna de Dios, transmiten un verdadero y confiable relato de Dios y sus propósitos. Y también como parte final, el propósito de Dios. En su gran sabiduría, Dios nos proporciona un relato escrito de su revelación. El teólogo holandés Abraham Kuyper señala 4 ventajas de un relato escrito. La primera es que alcanza durabilidad, se reducen los errores de la memoria y las alteraciones accidentales o deliberadas a lo largo de un periodo prolongado. 2. Puede diseminarse universalmente por medio de la traducción y la reproducción. 3. Posee los atributos de pureza y fijeza. Y 4. Tienen una finalidad y calidad normativa que otras formas de comunicación no logran. ¿Cuáles son las bases para aceptar la Biblia como la palabra escrita de Dios? Una manera de expresar la convicción de que en la Biblia es Dios mismo quien dice sus palabras directamente a nosotros es llamar la palabra de Dios. Y este es un concepto bíblico. Aparece en el Antiguo Testamento en la idea de la palabra creativa de Dios. Ahí vienen los versículos, no los voy a decir y ni los vamos a ver porque van a haber tantos versículos que nunca vamos a terminar. Segundo, la sabiduría de Dios personalizadas, el vehículo de la actividad de Dios. Jesús la usa en relación con el Antiguo Testamento y los apóstoles también. A veces se usó el respecto del Evangelio
también se usa en relación con Jesús mismo. En la cultura clásica, el término griego logos, que se traduce como palabra, también en algunas versiones en el lenguaje español, lo dicen como verbo. Pueden verlo en Juan 1:1. No sé por qué le pusieron un verbo, pero prácticamente todas las versiones en inglés se le traduce como palabra. Y algunos en español también se le traduce logos como palabra. Significa el principio racional de la coherencia en el universo. Voy a acercarme más el micrófono porque está lloviendo y creo que no me van a escuchar como raro. Fundamentalmente, logos transmite la idea del acto en que Dios se da a conocer. Nuestra aplicación del término escritura como un todo sencillamente intenta reflejar la actitud de Jesús hacia el Antiguo Testamento. Muchos también traducen, o también una variación de la raíz de logos es razón, pero dejemos eso para otro momento. ¿Cuál es el concepto de Jesús del Antiguo Testamento? Jesús otorgó autoridad divina a las escrituras del Antiguo Testamento. Citaba el Antiguo Testamento de una forma que revelaba su respeto personal por su jerarquía divina, se refería a ellas como a la palabra de Dios y habló de su inspiración divina. Lucas 24, del 25 al 27 y 44 indican su concordancia con la totalidad del Antiguo Testamento canónico. Y en otra parte lo cita apelando a cada una de sus divisiones principales: la ley, los libros poéticos sapiensales y los profetas. Jesús aceptaba como verdadera la historia del Antiguo Testamento, afirmaba la profecía del Antiguo Testamento y el carácter normativo de su ética. Decisivamente, Jesús vio las escrituras del Antiguo Testamento como una previsión de su propia incomparable misión. Estaba dispuesto a reprochar a aquellos que no creían en ella o las privaban de su autoridad divina. Y es significativo que aunque como deidad encarnada Jesús ejerció la autoridad de Dios mismo, en ningún momento opuso su autoridad personal a la de las escrituras. Se remitió a la autoridad bíblica en dos asuntos centrales: sus enseñanzas y acciones, y su ministerio mesiánico. Y este último, que es el ministerio mesiánico, es particularmente significativo. Convencido como estaba de que él era el Mesías esperado, por medio de que vendría el reino de Dios, modeló su papel mesiánico en los términos de las enseñanzas del Antiguo Testamento sobre el particular. Fueron las escrituras las que lo convencieron de lo inevitable de su rechazo y futuro sufrimiento, y las que lo impulsaron en su último viaje a Jerusalén para someterse finalmente al horror de la cruz. Así que por supuesto que su comunión incomparable con el Padre le da una guía para cada etapa, pero esta dirección intuitiva estaba claramente apoyada y complementada o completada por el anteproyecto divino para la obra del Mesías, el cual se encontraba en las Escrituras. Y esto es importante para responder a una objeción común a nuestras afirmaciones sobre la actitud de Jesús hacia las Escrituras. Algunos sostienen que apeló a las Escrituras, o sea, la autoridad religiosa del momento, solo porque ello le aseguraría la aprobación de sus contemporáneos. Y esta idea queda refutada por la forma en que Jesús permitía que la palabra escrita dirigiera su misión. También por su uso de las Escrituras para resistir a Satanás en el desierto, y por la forma en que la citó durante su última agonía en la cruz. O sea, que en ningún momento Jesús actuó como un contemporáneo. Ellos ponen contemporizador. Yo creo que se equivocaron. Creo que era contemporáneo en su momento. Porque se sometió a las escrituras del Antiguo Testamento, porque esa era, a su manera de ver, la actitud adecuada, fuera o no en contra de la trama de las teologías tradicionalistas, ¿sí? O radicales de su tiempo, o para el caso de nuestro tiempo.
Otros afirman que las convicciones de Jesús en este asunto estaban condicionadas por los patrones mentales de su sociedad y cultura, que en realidad esto había envuelto en el hecho de ser él verdaderamente encarnado y que por tanto su actitud no tiene particular autoridad en nuestros días. Y como ven en esta diapositiva, donde dice mucho texto, es que en sí el resumen de la objeción es que no me cabe en toda la presentación así. Entonces puse ahí mucho texto. Así que esta posición, sin embargo, parte de una suposición totalmente gratuita, que es como nosotros estamos condicionados por los axiomas y normas de nuestra sociedad, lo mismo debe haber ocurrido con Jesús. Pero dudo que digamos eso sin reservas acerca de cualquiera de las figuras verdaderamente grandes de la historia, cuyo genio consistía precisamente en desafiar los supuestos de su generación. ¿Fue Jesús inferior a estos? Confinado a conformarse al punto de vista de su sociedad en un asunto tan fundamental como la autoridad religiosa. Lo que responde a esta objeción es que, como muchos en la historia, Jesús más bien viene a de alguna manera confrontar lo que culturalmente se cree correcto en ese momento. Así que no es que Jesús estaba conformando a lo que era la cultura así, sino más bien la estaba confrontando de alguna manera. Eso es lo que está diciendo aquí. Esta perspectiva tampoco tiene en cuenta el testimonio de la Biblia de lo que implicaba el caso de Jesús. No la aparición de una conciencia humana temporal como en nuestro caso, sino más bien el asumir una naturaleza humana, alguien que era la palabra y sabiduría eterna de Dios. También pasa por alto su naturaleza humana no caía. Por tanto, es un error fundamental de método, eso es una clase falacia, usar nuestra experiencia de humanidad para medir a Jesús. Él puede ser entendido solamente cuando dejamos de lado las normas de nuestra comprensión caída y fragmentaria y permitimos que nuestros pensamientos sean moldeados por el testimonio de Dios acerca de Jesús en los evangelios. ¿Todo va bien? Sí, creo que todo va bien. Estoy viendo si la presentación y la grabación va bien. Sí. Ok. Ya me perdí dónde estaba. Ok. En consecuencia, no tenemos base para despreciar su actitud respecto a cualquier cosa, menos aún hacia algo tan cercano al centro de su pensamiento y actividad. Esta posición incluye además la dificultad de que declara a Jesús errado, no en alguna cuestión periférica, sino en el centro mismo de su comprensión de la autoridad, lo que a su vez representaba la base de su comprensión tanto de sí mismo como de toda su misión. Kuyper lo expresó de la siguiente manera. Podría haberse equivocado con respecto a cosas sagradas en lo que tendría que ser para nosotros la base y la fuente de nuestra fe. En ese caso, podría haberse equivocado también en asignarse un elevado papel mesiánico sobre la base de las escrituras. Pero la idea misma es incompatible con la confesión de la naturaleza divina de Jesús. Errar en lo que es sagrado no es simplemente falla del intelecto, sino que delata un estado de deterioro de todo el ser interior de uno. Por lo tanto, en el pecador, un error es natural, pero no en alguien que es santo. El conflicto que se ha originado con el objeto de yo creo que aquí se equivocaron en la traducción. Conflicto que se ha originado con el objeto de privamos de las escrituras como sagradas escrituras no puede tener otra intención que privamos de Cristo. Ojalá tuviera el original, pero esa parte es como media difícil de entender sin saber el original, ¿verdad? Pero bueno, a fin de cuentas, más que académico, el problema que confrontamos es moral. Si sobre el carácter divino del Antiguo Testamento adoptamos un punto de vista más bajo que el de Jesús, ¿en qué sentido en realidad, más bien, con qué derecho podemos conocerlo como Maestro y Señor, como dice Juan 13:13? Ahora pasemos al siguiente. ¿Cuál es el concepto apostólico del Antiguo Testamento? Los apóstoles también apelaron directamente a la letra del Antiguo Testamento para dar autoridad a su enseñanza
y constantemente presentaban la fe cristiana como el cumplimiento de las escrituras y todo el montón de versículos. En realidad, era precisamente para este cumplimiento que se habían escrito las escrituras. Los apóstoles estaban particularmente preocupados en mostrar las formas en que la vida y la misión de Jesús cumplían con la esperanza de salvación del Antiguo Testamento. Así su nacimiento, la circunstancia y estilo de su ministerio, y principalmente su muerte, resurrección y exaltación, se anunciaron en las escrituras proféticas. No obstante, estar conscientes de su autoridad especial como los fundadores electos del nuevo movimiento y objeto especial de la autorrevelación de Dios, atribuían constantemente sus enseñanzas al Antiguo Testamento. Pablo, por ejemplo, estaba profundamente interesado en mostrar que su enseñanza sobre la justificación se basaba en las Escrituras. Cuando ven CF, como ven aquí CF, Romanos 4, se refiere a que como que vean el versículo de una manera que se referencien. Digamos, y normalmente los que no tienen CFs, que es lo que se dice está basado en estos versículos, mientras el CF es como que vean la referencia más o menos de Romanos. Para los apóstoles, así como para su maestro, el Antiguo Testamento era la palabra escrita de Dios. Enseñaron a los convertidos que no deben, como dice 1 Corintios o Colosenses, Corintios creo que es, dice ir más allá de lo que está escrito. Su actitud de siempre, como último, su actitud de siempre hacia el Antiguo Testamento está adecuadamente resumida en la frase de Pablo: los oráculos de Dios. O sea, como que es cuando ustedes ven, por ejemplo, en la película de Hércules animada de Disney, ahí ven como como que las brujas que tienen como profecías. Yo creo que se llamaban oráculos también, pero en este caso se refieren como a literalmente a lo que Dios habla directamente a nosotros. Ok. Palabras y enseñanza de Jesús. Jesús creía firmemente en el incomparable poder y autoridad de sus palabras. No pasarán y debemos escucharlas y obedecerlas. Los apóstoles reconocieron su autoridad divina. 1 Timoteo 5:18 es particularmente significativo, ya que combina un versículo del Antiguo Testamento con uno del Nuevo Testamento de la enseñanza de Jesús. Tomados en conjunto como escrituras autoritativas, están igualmente investidos con autoridad divina, y ambos expresan la manera de pensar y la voluntad de Dios. La reverencia apostólica hacia las palabras de Jesús también está demostrada por la existencia de 4 evangelios. Perdón. ¿Cuál es la autoridad especial de los apóstoles? Jesús eligió deliberadamente a algunos hombres para que fueran sus discípulos inmediatos y les dio una dotación especial del Espíritu Santo. Les ordenó que salieran a enseñar en su nombre, prometiéndoles que el Espíritu Santo guiaría sus enseñanzas y su testimonio. Los apóstoles afirmaban tener experiencia directa de esta singular autoridad y luz interior. Juntamente con sus compañeros predicadores, proclamaban el Evangelio con la confianza de que hablaban por medio del Espíritu Santo, a quien estaban dispuestos a atribuir tanto el contenido como la forma de su mensaje. También notamos la preocupación singular en Hechos del rol de los apóstoles como testigos especialmente designados y por tanto como pregoneros autoritativos, con el testimonio corroborativo del Espíritu, del Evangelio de Jesús. Yo creo que se me está yendo la voz. Espero que no se me vaya completamente. ¿Dónde quedé? Ok. Así que en efecto, el que una persona afirmara tener el Espíritu Santo se medía por su reconocimiento de la autoridad divina de las enseñanzas de los apóstoles. Este elevado concepto de su enseñanza y predicación se aplica plenamente tanto a sus afirmaciones escritas como a las habladas. Voy a hablar un poquito más lento y más bajito para que no se me vaya. La prueba de la verdad era esto que les escribo, o las instrucciones que les damos en esta carta. En realidad, Pedro clasifica las cartas de Pablo como escrituras
y Pablo manda que la carta a los colosenses se lea en iglesia. A veces se alega que el argumento esgrimido en este punto es peligrosamente circular, porque establece la autoridad de las escrituras apelando a pasajes bíblicos. Parte de la respuesta a este cargo está en nuestra razón final para la autoridad de las escrituras, la cual vamos a exponer ya ahorita, después de lo que voy a decir más de esto. Lo que aquí se señala es la dificultad de plantear la afirmación de autoridad máxima, salvo haciendo referencia a sí misma. Cualquier otra autoridad citada para apoyar nuestra autoridad suprema se convertiría ella misma en autoridad máxima. O sea, lo que estamos haciendo es lo que se le conoce como una petición de principio. Que decimos que la autoridad es, que la Biblia es nuestra autoridad apelando a la misma Biblia, ¿verdad? Es como, bueno, también se le llama argumento circular o petición de principio. Este principio se aplica igualmente a otras esferas de la investigación humana. Lo que sí podemos mostrar es la uniformidad con que se presenta la doctrina cristiana a la autoridad a partir de la apelación constante de los escritos bíblicos a las escrituras. Por tanto, la voz de Dios en las escrituras es constantemente la autoridad máxima. Y lo que vamos a ver es como la respuesta a esto. Pero hay algo que como que quedó como en decir que a mí no me convenció mucho. O sea, es suficiente, pero no es completo, digamos. Y es que no se los olvida mencionar que la Biblia no es como que es como un libro escrito por solo una persona, un solo autor y listo, ¿verdad? Casi que toda la Biblia es, bueno, especialmente en el Nuevo Testamento, son escritas por varias personas. Y que estas personas son testimonios independientes de cada uno. O sea, no es como que una persona está súper influenciada por otra persona ni nada. Son ellos mismos los que hablan por ellos mismos. Entonces, en realidad, cuando otras personas, unos testimonios independientes afirman algo de otra cosa, es porque en realidad ya se cree, precisamente porque ellos son son personas autoritarias en su comunidad y en lo que ellos expresan, que hacen válido lo que ellos dicen, porque prácticamente todos los creen, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, un apóstol dice que las escrituras de Pablo son escrituras, es porque ya no solo él lo piensa, sino casi que toda la comunidad de la iglesia que está con él, pensando eso. No es como que un mismo autor o el mismo Pedro, por ejemplo, está diciendo que lo que él dice es las escrituras. O sea, no está apelando, no está haciendo un argumento circular. Entonces, eso es lo que falta por decirle hasta lo que vamos a ver. Pero es bueno mencionarlo. Ok. La contestación a esto sería que Dios mismo se dirige a nosotros en las palabras de la Biblia. Para muchos cristianos, la razón principal para darle a la Biblia el rango de palabra de Dios escrita es sencillamente el hecho de que Dios mismo se dirige a nosotros por medio de ella. Él habla en las palabras de la Biblia de tal manera que disipa toda duda acerca de su origen, carácter y autoridad divinos. A fin de cuentas, solo Dios puede ser testigo adecuado de sí mismo. Todo otro testimonio, como la evidencia histórica o la deducción filosófica, puede tener, en el mejor de los casos, solo valor secundario. En cada generación, multitudes de cristianos han testificado que al leer la Biblia y escuchar su exposición, se ven impulsados a reconocer su inherente autoridad. Esto fue planteado por Agustín cuando puso en boca de Dios las palabras siguientes: en verdad, hombre, lo que hice mi escritura, lo digo yo. Esto es lo que hizo supuestamente Dios por medio de Agustín. Calvino dio esto como la obra de Dios, el Espíritu Santo, dando testimonio divino de las Escrituras. Lo llamó el testimonio interior del Espíritu Santo, que es más fuerte que toda demostración. También se le conoce esto como el sensus divinitatis. Y de hecho, el filósofo Alvin Plantinga lo utiliza para lo que se le conoce como epistemología reformada. Y es que uno puede afirmar, su creencia está
está garantizada en Dios, su creencia en Dios está garantizada y justificada como conocimiento por ese sentimiento del Espíritu Santo en que es verdad. Entonces él hace como todo un trabajo espectacular de lo que es la epistemología reformada, en que el cristiano está garantizado y tiene, ¿cómo se le llama? Es racional creer en Dios a bases sin necesidad de argumentos filosóficos o argumentos de lo que muchos de ustedes podrían conocer hoy en día de la teología natural, cosas así. Entonces, lo que el trabajo de Alvin plantea es que en caso de que los cristianos se queden sin ningún argumento, por ejemplo, bueno, que sea adecuado, él dice que aún así el cristiano tiene buena razón para creer en Dios porque el Espíritu Santo es una creencia garantizada. Entonces es una cuestión bastante complicada en epistemología, pero si ustedes quieren saber más de eso, ahí se lo referencio. Se llama epistemología reformada. Siguiendo con la lectura, dice que los cristianos que reconocen la realidad de este testimonio interior pueden, como último recurso, sencillamente dar testimonio de que es así. La Biblia viene a ellos con la autoridad y la convicción de la palabra de Dios que los examina en las profundidades. Allí encuentra una majestad, un llamado definitivo e incondicional que solo pueden describir como la voz y la palabra de Dios, su creador y redentor. Contra la acusación de un peligroso subjetivismo, sí, responden, me imagino que la iglesia en sí en general, lo siguiente. Aunque es inevitable que esté presente un elemento subjetivo si la autoridad en cuestión ha de ser plenamente personal, o sea que Dios se dirige a mí, el testimonio del Espíritu nos aleja de nosotros mismos hacia la autoridad objetiva de la palabra escrita. Por lo tanto, al defender esta realidad, los cristianos no hablan de su propia experiencia interior, sino que citan las Escrituras. 2. Que esta realidad no es un asunto privado, sino que es común al pueblo de Dios. La comunidad cristiana constituye un freno contra las inferencias excesivamente subjetivas que provienen de experimentar el testimonio del Espíritu. Y esto lo podemos ver en muchas iglesias carismáticas, ¿verdad? Que al final dice, el Espíritu de Dios o Dios dice tal cosa y es, o sea, se lo sacan en la manga, ¿verdad? La propia iglesia sabe que estas cosas no son ciertas. 3. Este testimonio ha sido común a los cristianos de todos los tiempos y culturas en cualquier nivel de inteligencia. Dios no ha hecho depender la autoridad de su palabra de las investigaciones de los eruditos. Más bien es universal, compasiva y amable, como cabría esperar del Dios manifestado en Cristo Jesús. 4. Esta doctrina de la autoridad es sencillamente la posición cristiana ortodoxa. La apoyan en forma explícita e implícita los escritos de los principales teólogos en casi todos los tiempos. 5. Existen controles objetivos de esta afirmación en la forma de evidencias históricas y otras. Algunos pretenden que es ilógico, incluso irrelevante, aducir evidencias para confirmar la autoridad del testimonio del Espíritu Santo. Sin embargo, el Nuevo Testamento mismo da evidencias históricas racionales para apoyar la afirmación cristiana. Y sigo diciendo que esas evidencias contrarrestan las objeciones de que el testimonio del Espíritu, al ser en definitiva subjetivo, no tiene valor. Los cristianos que no pueden dominar este tipo de evidencia no están privados de una base adecuada para su fe, pero aquellos que pueden apropiarse de ella son capaces de mostrar que su fe se relaciona con el proceso histórico humano y en consecuencia está arraigada en un Dios cuyo testimonio de sí mismo es universal. Y por último, dice que la acusación de subjetivismo palidece frente a la completa profundidad y persuasividad del testimonio del Espíritu. Dios ha hablado y continúa hablando por medio de las palabras de las Escrituras. Ninguno que tenga una experiencia de primera mano de la evangelización cristiana y la alimentación de los nuevos creyentes puede dejar de notar su deseo instintivo de estudiar y obedecer la Biblia.
Por ejemplo, la analogía significativa de la leche del niño recién nacido que presentaba Pedro en 1 Pedro 2:2. Así que, como otro ejemplo que podría dar yo esta es la razón de por qué Craig siempre, cuando hace debates contra ateos, uno de los últimos argumentos es que los mismos ateos vayan a experimentar a Dios, que lo busquen con sinceridad, para que literalmente Dios dice a las personas que lo vayan a probar, que lo busquen y que lo encontrarán, que venid ahora y razonemos. Todas esas cosas las permite Dios para que de verdad, de alguna manera, la persona pueda experimentar en carne propia lo que es el Espíritu Santo. Y es así la manera en que ellos pueden afirmar que son hijos de Dios y cosas así, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante, digamos, este argumento. Y para terminar la clase de hoy, dice que los críticos de la autoridad bíblica nunca podrán aceptar esto. Por más convincente que sea su argumento, por más sofisticado su razonamiento, todo se viene abajo de golpe por el ministerio soberano del Espíritu al traer a la vida una nueva generación e implantar en sus corazones un sentido de la divina autoridad de las Escrituras. A fin de cuentas, reconocemos la autoridad de la Biblia como la palabra de Dios escrita porque no tenemos otra posibilidad. El impulso viene desde más allá de nosotros mismos. Es decir, sencillamente estamos permitiendo que Dios sea Dios. Entonces, hasta aquí terminamos. De hecho, nos tomó casi la hora en sí de esto. Voy a cambiar la escena. Y bienvenidos a los que están aquí. Los otros, ¿qué pasó? Los dejo, chavales, tengo que ir. Bueno. Espero que hayan aprendido un poco a los que estaban aquí. No sé si tienen alguna pregunta sobre el tema. Como les dije, quité el tema de la inspiración para la próxima clase porque de verdad hay mucho por qué. O sea, hay demasiado tema y no se iba a dar tiempo para hoy. Dice, está piola, bro, me encuentro sin micro, así que no hay preguntas. Ni modo. Entonces está bien, si no hay preguntas, no tengo problema. Nada más, eso es, creo que no, las preguntas las resolví un poco más, ¿verdad? Pues eso más bien es como más información de por qué la Biblia se considera la palabra de Dios. Como verán, hay mucho evidencia, especialmente bíblica. Y como dije, no sé si antes estoy leyendo el mensaje, se entendió piola todo, gracias por el tiempo de la clase. De nada, como antes les expliqué, apelar a la Biblia sobre cuestiones de autoridad no es un argumento circular, no es una petición de principio, porque de nuevo la Biblia no está escrito por un solo autor, no se está dando autoridad a sí misma. De alguna manera, la Biblia no se está refiriendo como si fuera como un ente abstracto, como si fuera un número o una ecuación o algo así que se pone autoridad a sí misma, ¿no? Es súper extraño decirlo. Simplemente la Biblia es un conjunto de libros de distintos autores y que la iglesia, conforme al tiempo, logró estar de acuerdo con cuáles son los libros que son autoritativos y cuáles no. De hecho, creo que, como les dije, este tema sobre las escrituras se va a ir en 3. La siguiente clase va a ser sobre la inspiración y creo que la última va a ser sobre la canonicidad, creo que se dice. Y que por qué tenemos los libros que tenemos y no otros, ¿verdad? ¿Cómo es que se dio la autoridad? Entonces vamos a ver eso. Entonces, poquito a poquito vamos caminando, ¿verdad?